coordinador del Liceo Arca, nos dedicamos a dar cultura en bar y después hacemos talleres de tecnología y de otro tipo de cosas que nos interesamos en pueblo comunicar. Y voy a dar una charla sobre cambio climático. La base de esta charla no la hice yo, la base es de Jesús Rosino Martín, que se dedica a dar referencias también para sobre de ciencia. Buscando en internet, encontré su charla, es de las mejores que he visto, lo que tiene que ver con cambio climático, entonces le pedí permiso para usarla como base, me mandó la presentación con 3 condiciones: que lo nombrara él, que no hiciera modificación ninguna, y la verdad está perfecta, no hay que tocarle nada, y otra, que no se lo pase a nadie, salvo que alguien esté interesado, que hable y contacte con él y no sea a través de mí. Entonces, bueno, voy a hablar del cambio climático antropogénico, o sea, antropos, hombre, génico, genesis, origen, y vamos pues a hacer una dualidad a lo largo de la charla, de ver cuál es el punto de vista de la ciencia, que se basa en los hechos, en las evidencias, y de la pseudociencia, pues que no trabaja de esta forma, sino que se dedica pues a hacer ruido y sacar dinero de ese tipo de ruido que hay. La charla va a estar dividida en 5 partes. Primero hablaré de lo que es el equilibrio energético, que es lo que nos va a decir qué temperatura hay en la Tierra y qué es lo que ayuda a que la Tierra tenga esa temperatura. Después hablaré de lo que es el calentamiento global, explicando pues 2 puntos: cómo lo hemos detectado y cómo lo hemos atribuido. Y dentro de las atribuciones, primero veremos por qué atribuimos el aumento de temperatura a los gases de efecto invernadero, y después por qué esa atribución, la producción de esos gases en concreto, no vemos que no es natural, sino que hay una atribución directamente pues, a nuestra forma de vivir, ¿no? Y luego, para cerrar, para que no quede coja la presentación, hablaré del cambio climático, de los impactos que está provocando y seguirá provocando en un futuro, y después pues 2 cosas muy importantes, que es mitigación y adaptación, que es como nos tenemos que enfrentar al cambio climático que nos viene encima, ¿no? Vamos a empezar por equilibrio energético, lo que es el clima versus meteorología. Entonces, vamos a empezar. La temperatura de un planeta, su temperatura de superficie, tiene que ver con la cantidad de energía que le viene de sus estrellas y la cantidad de energía que es capaz de desalojar el planeta. Para que haya un equilibrio térmico, la energía que recibe el planeta tiene que ser exactamente igual a la energía que es capaz de mandar de vuelta al exterior. Si no es capaz de devolver tanta energía al exterior, su temperatura aumentará. Si tenemos en cuenta pues cuánta energía viene del Sol y cuánta superficie tiene la Tierra para recoger esa energía solo teniendo en cuenta ese punto, resulta que tenemos una temperatura de 5 grados. Deberíamos tener una temperatura de 5 grados. Es la ley de Stefan Boltzmann, que nos dice en función de la temperatura de un cuerpo cuánta energía emite y cuánta es capaz de transmitir. Pero bueno, la Tierra no es lo que se llama un cuerpo negro, es decir, que es que toda la energía que le llega la transforma en calor, sino que es lo que se llama un cuerpo gris. Parte de la energía no llega a tener la Tierra, es debido al albedo, o sea, a que las capas de las nubes son capaces de reflejar la luz al exterior sin que llegue a tocar la Tierra. Lo mismo sucederá con las zonas de nieve y con las zonas de hielo, que toda esa energía que podría haber entrado para calentar la Tierra es de vuelta al espacio tal cual entró. Si tuviéramos en cuenta además el albedo, que hace que llegue menos energía, la temperatura de la Tierra debería ser de menos 18 grados Celsius. O sea, esto sería pues una bola de hielo. Pero falta algo más a tener en cuenta, que son los gases de efecto invernadero, que son unos gases, ahí vienen pues 3 de ellos: metano, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno. Óxido de nitrógeno, también falta el vapor de agua, que es también otro gas de efecto invernadero. Y lo que tienen la particularidad de estos gases es que permiten que la luz del Sol atraviese a través de ellos, pero luego cuando esa luz llega a la Tierra, la calienta y sale de vuelta, esa luz ya va en otro rango del espectro. El espectro electromagnético pues es como se distribuyen las longitudes de onda de la luz. Bueno, o sea, la luz es una parte del espectro electromagnético. Lo que viene del Sol son ondas, es radiación de onda corta, mientras que lo que devuelve la Tierra es radiación de onda larga. La radiación de onda corta es para hacernos una idea con la luz, sería lo que es el violeta, el ultravioleta y más allá, mientras que de onda larga es el rojo, el infrarrojo y más hacia las ondas de radio, ¿no? Entonces resulta que esos gases en concreto lo que hacen es absorben lo que emite la Tierra y lo reenvían en todas direcciones. Cuando ya iba a salir de la Tierra, resulta que una parte vuelve hacia adentro, entonces
es como si tuviéramos una manta y eso es lo que hace el efecto invernadero. Nosotros tenemos una temperatura de unos 15 y 16 grados. Y eso, pues bueno, hay unas fórmulas que no hace falta complicarse con ellas, que es la energía que llega del Sol, o sea, la temperatura es la energía que llega del Sol, menos albedo, más el efecto invernadero, y para quien quiera consultar, o sea, ya a nivel un poco más físico, más serio, cómo es eso, luego le paso las direcciones de internet y le explico cómo se pueden hacer esos cálculos, pero eso no es relevante para ahora. Entonces vamos a empezar ya a distinguir meteorología y clima pues, con ejemplos de lo que dicen los negacionistas, ¿no? Que no podemos predecir el tiempo. De hecho hay una cita de un ser que habita aquí en este país, que fue traído aquí a 10 de los más grandes importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo puede alguien decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? Bueno, esta cita es de Rajoy, que se queda ahí en la esquina, es un fallo de la presentación, bueno, tampoco es que sea para ver mucho al señor, ahí se queda fantástico, esquinado, pero vamos a ver cómo funciona eso. Este hombre está hablando de meteorología, mientras que el cambio climático es un efecto más general. Podríamos decir que el clima tiene que ver única y exclusivamente con la cantidad de energía que llega a la Tierra y la cantidad de energía que puedes alojar, mientras que la meteorología es cómo el sistema atmósfera, océano y litosfera remueve toda esa energía, cómo la va distribuyendo. Entonces es un concepto más local que siempre va oscilando en torno a unos valores centrales, que es la cantidad de energía que hay en total en el sistema. El clima es la energía total, mientras que la meteorología es cómo se reparte, cómo oscila, aquí llueve, aquí no llueve, aquí se evapora. ¿De acuerdo? Entonces, para simplificarlo, esta es la diapositiva, que lo que se ve, supongamos que la olla es la Tierra, el Sol es el fuego y las tapas van a ser los gases de efecto invernadero. Por mucho que no sepamos cómo se van a mover las partículas dentro de esa olla, lo que sabemos es que si aumentamos el efecto del Sol, aumentará la temperatura dentro de la olla, o si tapamos la olla, que es lo que hace los gases de efecto invernadero, aumentará la temperatura dentro de la olla. Independientemente de por dónde se muevan las partículas, independientemente si en la Tierra de repente llueve más en un sitio y menos en el otro, lo importante al final para el clima es la media, no es pues las variaciones que hay en torno a esa media. Las variaciones en meteorología, la media la da lo que es la climatología. De hecho, esto para explicarlo, voy a explicarlo con un río, pero voy a meter unos cuantos ejemplos de climatología. Por mucho que no podamos saber si el 17 de julio va a hacer mucho calor o va a llover o no va a llover, sí podemos predecir cuánta agua suele caer en los meses de verano, sí que podemos predecir cómo va a ser el tiempo en verano, que va a ser más cálido, también podemos predecir el cambio del día a la noche, ¿no? O sea, durante el día podemos garantizar que va a hacer más calor que durante la noche, independientemente de lo que haga la meteorología, que se llueva, que venga un viento del sur, que venga de otro lado, ¿no? Hay unas cosas que podemos predecir, pues eso es lo que es la climatología, las medias. De hecho, podemos decir que el clima es la meteorología promedio, es una forma de explicarlo. Y aquí, pues, quien preparó la diapositiva, bueno, la charla es un río, porque por mucho que no sepamos cómo se mueve un río, que es un sistema caótico, siempre podemos saber por dónde irá su cauce, podremos hacer embalses, podemos aprovecharnos de él, ¿no? O sea, hay cosas que sí podemos controlar, y eso es con lo que trabaja la climatología. Equilibrio energético, ¿no? Ya sabemos cuál es la temperatura de la Tierra, a qué elemento se debe, entonces ahora vamos a ver por qué sabemos que esa temperatura ha aumentado, después veremos pues cómo atribuimos ese aumento a qué se ha debido. Entonces primero podemos decir que sabemos que la temperatura de la Tierra ha aumentado, pues que lo hemos medido, simplemente por eso. En esta gráfica, que empieza en 1880 y termina más o menos en el 2000, lo que hay es la temperatura media, si os fijáis en los puntitos cuadrados, es la temperatura media de cada año. Los enlaces de líneas negras es pues para hacer bonitos, suelen poner así para que se vea qué año va después del otro, pero se puede entender que es como una oscilación meteorológica en torno a una tendencia climática, ¿no? Es algo que se puede ir visualizando, que parece que aumenta. De hecho, la línea esa roja es lo que suele hacer para poder representar mejor, es hacer una media de 5 años. Bueno, este año va a tener este valor porque los 5 años anteriores, perdón, los 4 años anteriores tenían este otro, y hacemos media y se va suavizando para perder un poco el efecto de meteorología, para que veamos más bien cómo es el comportamiento medio. Aquí quiero comentar pues que el calentamiento en este siglo, al principio, bueno, esta subida fuerte que hay tenía que ver con la actividad solar, pero no llega la actividad solar para explicar solo esa subida.
después se ve que claramente sigue subiendo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que ahí hay como una zona plana. Esa zona plana se dio a que en el hemisferio norte, a partir de la Segunda Guerra Mundial, hubo una nueva revolución industrial, una producción muy fuerte de, bueno, pues, de industria. Eso mandó muchos aerosoles a la atmósfera. Los aerosoles son partículas que no permiten que entre la luz, entonces hay un enfriamiento. Hacia los años 70, que es cuando empezaron las leyes de calidad del aire, se empezó a decir, mira, esas cosas que estamos creando, esos aerosoles de base de sulfuro, que lo que nos provocan son lluvias ácidas y que nos están dando problemas para la salud, hay que eliminarlos. Entonces esa cobertura dejó de estar, pero de todas formas ya en aquella época los gases de efecto invernadero empezaban a ser muy importantes y superarse ese tapón que nos creaban ese tipo de aerosoles, ¿no? Y se sigue subiendo. Bueno, pues vamos a seguir analizando, pero ahora vamos a analizarlo como lo hacen los negacionistas. Los negacionistas lo que se fijan, por ejemplo, que en 1998 hubo un año increíblemente cálido, entonces da muy alto respecto a lo que parece lo que son las medias. Y vamos a ver cómo se cita esta gente, cogen un trozo de información y lo miran y dicen, el calentamiento se detuvo en 1998. Pero es porque están tomando una información pequeña, no están tomando la información a lo grande. De hecho, si trazamos la lineal de esos puntos, veremos que más bien está subiendo, a pesar de que esta sea una anomalía muy grande estacional. Entonces vamos otra vez a reforzar la idea entre climatología y meteorología. Entonces esto es desde el 76 hasta el 2011, la temperatura como subió como... ¡Ay, se me olvidaba una cosa! Entonces un segundo. Si veis, pasamos como desde -3 a -0,3 a +0,6, es que ha subido la temperatura 0,8 grados. Parece que es poco, acostumbrados a lo que es la meteorología, que cambia mucho, pero es que esto es sobre la media. Si tenemos en cuenta que un periodo glaciar, o sea, cuando esto se transforma casi en una bola de hielo, la temperatura es de 5 a 6 grados menos de lo que tenemos ahora. Entonces la subida de casi 1 grado es bastante temperatura, es un sexto de lo que cambia hacia una etapa glacial. Bueno, pues vamos a ver cómo lo ven los negacionistas, que dicen que no sube la temperatura, pero claro, ellos lo que están haciendo es confundir churras con merinas. Hay una tendencia, podemos decir que esto es como una tendencia que sube, y alrededor de la tendencia hay una oscilación. Esto sería el efecto climático y lo otro sería el efecto meteorológico. De hecho, si lo mezclamos y lo superponemos, pues es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que los negacionistas, cada vez que hay un máximo relativo, pueden hablar de que después de ese punto hay un descenso de temperaturas. ¿Por qué? Porque están hablando de algo que es, desde el punto de vista climatológico, no es objetivo, no habla nada, sino que está hablando desde el punto de vista de la meteorología, que son las variaciones pequeñas. De hecho, aquí, bueno, estos tres primeros datos son de estaciones en tierra, los dos siguientes son medidos con satélite, y la diferencia entre el punto rojo y el punto azul es que el punto rojo nos dice cuál ha sido la tendencia en los últimos 20 años, mientras que el punto azul es la tendencia en los últimos 10 años, y el ancho que tienen es el error. Entonces, cuando haces estadísticas sobre poca escala de tiempo, tu error no te permite definir si está subiendo o bajando la temperatura, que es pasar de un lado al otro del cero, porque tienes pocos datos para poder hacer bien la media. Bueno, ahora voy a explicar tres formas de transformar estos datos que se entiendan climatológicamente. Aquí tenemos pues cómo va subiendo la temperatura, estamos en el 1800 hasta el 2000. Y lo que se hace en este gráfico es un suavizado. Dicen, vamos a ver, el Sol tiene un ciclo cada 11 años, hay máximos y mínimos de radiación solar. Tenemos otro ciclo que es el periodo del Niño, que es un viento que sopla sobre el Ecuador y en el Pacífico, unas veces arrastra agua caliente hacia la costa y otras veces sopla desde el continente hacia el Pacífico, restando el agua y cogiendo la de abajo. Entonces tienen una etapa fría, pero es cada 8 años. Entonces hacemos una media de 11 años, esos dos efectos desaparecen y no son importantes a la hora de entender lo que es una cosa interna, no son importantes a la hora de entender qué sucede. Otra forma es decir, bueno, pues cada dato realmente representa la temperatura media de los últimos 5 años, y entonces se ve más el comportamiento climático, más el meteorológico. Y si no, la forma bien de hacerlo, en vez de estar pensando qué sucede en la atmósfera, es qué sucede en todo el sistema, porque lo que más
calor está guardando es el océano, que es lo que veis en azul respecto a lo que es la Tierra, que es lo que se ve en rojo-naranja, ¿no? Entonces, desde 1906 la temperatura, la energía que está guardando el océano, porque la está guardando el planeta por culpa del efecto invernadero masivo que estamos teniendo, va subiendo más y más. Bueno, estas son otras gráficas que pusieron en una página de negacionistas del cambio climático, y lo que voy a explicar es los errores que tienen ellos, que lo que dicen es, bueno, tenemos los datos de estos últimos años de lo que es la temperatura del mar en los 700 primeros metros. Es una forma muy clara de saber qué sucede en el sistema, si está calentando o no, ¿no? Aquí lo que veis son los datos reales, y aquí la tendencia pronosticada por la NOAA, por el Instituto, bueno, por el IPCC, que es el panel gubernamental para el cambio climático, y de hecho, efectivamente, esta era lo que fui. Otro para atrás, a ver. Lo que se pronosticaba es según esta línea, y aquí efectivamente los datos pues ya de esta temporada también según esta línea, y lo mismo otra vez, ¿no? Estas líneas están bien, es lo que pronostica los científicos, pero vamos a ver cómo los hicieron. Lo que decían los científicos, teniendo en cuenta pues estos 20 años, es que pueden predecir, y si pueden predecir pueden extrapolar, es decir, cómo va a seguir comportándose la temperatura después. Si dejamos que pase el tiempo y comprobamos cómo se ha medido, pues lo que tenemos es, efectivamente, que sobre una tendencia hay oscilaciones izquierda-derecha, va subiendo y va bajando. ¿Qué han hecho los negacionistas? Bueno, pues cogieron la tendencia lineal de crecimiento de la década anterior y la cogen y la sitúan en la anomalía más alta que pueden encontrar, porque es la forma más fácil que tienen ellos, ahí de la comparación, de crear engaño y decir, no, mira, los modelos no funcionan, esto está mal, ¿no? De hecho, eso es lo que se llama el medir anomalías sobre cuánto se puede la media, y escogieron el peor de todos los años para poder crear ese efecto fantástico de que no hay calentamiento, esto está fallando, no se está haciendo bien. La gráfica que tenían lo sitúan en un punto más alto y vuelve a aparecer pues la gráfica que yo decía, ¿no? Si os fijáis, viene a ser el mismo cuento, pero contado en uno con piquitos y otro con montañitas. Bueno, pero a pesar de todas estas evidencias que hay, ellos pueden decir que estamos viviendo mal, que realmente todas las estaciones meteorológicas están en cascos urbanos, hay un efecto de calentamiento en los cascos urbanos, es un efecto isla que se llama, es una isla térmica, y entonces realmente lo que está pasando es que estamos viviendo un efecto muy local. Bueno, esto no solo es mentira, sino que se quedan con esto y no hacen estudios, porque para poder rebatir o para poder decir que eso está mal hay que estudiar cómo está siendo ese calentamiento. Entonces, para eso, lo que dice que es un efecto en la urbanización, hay este mapa que muestra pues, la urbanización de noche gracias a las luces, pero si nos fijamos bien este mapa parece que el 90% de Europa o más está completamente urbanizado. Cuando uno viaja en avión sobre Europa, lo que ve es oscuridad, una luz aquí, otra luz allá, oscuridad, y de repente pues hay una ciudad y todo es más o menos oscuro, ¿no? Esta es una cosa. Lo que sucede es que este mapa no está a escala, está magnificada la urbanización para que se vea dónde está. De hecho, España tiene solo un 2% de superficie urbanizada. Cuando digo un 2% me refiero a ciudades, puertos, carreteras, trenes, minas, todo tipo de construcción, excepto lo que es rural, que se lleva el 50% de la tierra, pero no afecta a lo que es el calentamiento de la isla urbana, ¿no? Y para comprobar, una forma de rápidamente demostrar que están equivocados es casar esta imagen de la urbanización con la imagen de cuánto ha aumentado la temperatura pues, en los últimos 10 años, ¿no? Y la temperatura, si veis, donde más ha aumentado ha sido en el Polo Norte, y la verdad que no hay una correlación entre dónde hay urbanización y dónde subió la temperatura. Pero bueno, esto sí. Vale. El efecto de isla térmica de la urbanización es conocido desde el siglo XIX, entonces la gente desde el siglo XIX lo está estudiando. Y lo que podéis ver es, en las líneas de arriba son las estaciones meteorológicas que están ubicadas en ciudades y las están en rurales, y lo mismo con mucho más
más definición, y también en Viena y en China, y lo que se ve es que realmente están teniendo un comportamiento acompasado, porque a todas están subiendo más o menos por igual las temperaturas, las diferencias entre ellas se mantienen. Es un efecto global, no pues es un efecto de una isla urbana de calor, ¿no? Esto en cuanto a lo directo. O sea, nosotros hemos medido desde el siglo XVIII por termómetros la temperatura, tenemos tantos termómetros, tantas medidas como para poder hablar de algo global, de hacer medias. Lo hemos medido con globos sonda, lo hemos medido con satélites. Con satélites no medimos lo mismo, porque con satélites medimos lo que es la baja atmósfera, o sea, medimos más, y los satélites, los globos sonda y las medidas en tierra dan lo mismo, calentamientos que son todos parejos unos con los otros, ¿no? Pero además de eso tenemos efectos que tienen que ver con el cambio climático y que no son evidencias directas, sino que son evidencias indirectas, como la pérdida de superficies heladas. Y cuando digo superficies heladas hablo desde el Polo Norte, el Polo Sur, Groenlandia, todos los glaciares, la zona de permafrost, que es tierra que está congelada en 50 metros total, desde el suelo hasta 50 metros de profundidad. Zonas nevadas, glaciares, desglaciares, ¿no? Pues todo eso ha aparecido un montón en los últimos años. A mayores, la gente que se dedica a la botánica y al estudio de las plantas, desde hace años, todas las especies, tanto las vegetales como los animales, se van a latitudes mayores o altitudes mayores, se están escapando de las zonas de calor para recuperar lo que para ellas era su temperatura adecuada. Y después tenemos otra forma de medirlo, que son los proxies geológicos, que es lo que nos permite retroceder en el tiempo más allá de cuando teníamos las medidas directas por termómetro, ¿no? Los proxies geológicos son los años de los árboles, que su grosor y densidad tiene que ver con si ha sido un año caluroso, no lo ha sido, si hubo lluvias, no hubo. A mayores también los corales. Los corales nos indican también la temperatura, igual que los coralíferos, que son fitoplancton, que dependiendo de la cantidad de magnesio que lleven, así pues tenemos mayor o menor temperatura, ¿no? Entonces podemos sacar medidas de la temperatura que hubo antes. A mayores, y ya yendo a temas más meteorológicos, que afecta, claro, que va a afectar a la meteorología, pues las células de convección que hay en la Tierra están aumentando, están haciendo más grandes. De hecho, esta zona de separación está yéndose más hacia el norte. Esto es una zona que va a quedar seca. La célula del norte también está haciendo más pequeña, y esto es normal porque, claro, si el calentamiento y el sol principalmente por el Ecuador es donde va a empezar a hincharse las cosas, ¿no? Y además que ya hay más, eso está medido, hay más vapor de agua en la atmósfera ahora que antes, porque si aumenta la temperatura aumenta la capacidad que tiene la atmósfera para retener vapor de agua. Y vamos a tocar un tema que le gusta mucho a los negacionistas, y lo usan muy bien, son expertos en mentir, que es el hielo marino. Esto que empieza hacia el año 1975 y termina en el 2010 es el registro de la cantidad de hielo marino que hay global, o sea, por el norte, por el sur y lo poco que se pueda escapar de esa zona, ¿no? Y lo que se puede ver es que hay como, a pesar de haber una gran oscilación, hay como una tendencia a la baja. Pero los negacionistas no hacen eso. Los negacionistas lo que hacen es hablar de los momentos, y además que tienen sitios donde hablarlo, que es el Washington Post, y decir, mira, los niveles de hielo actual, ya en el 2009, es igual a los de 1979, ya, pero es que en 1979 la anomalía de hielo era una anomalía muy baja, cuando en el 2009 la anomalía de hielo es una anomalía muy alta. Por eso hay que distinguir lo que es el ruido de lo que es la tendencia natural de pérdida que tenemos actualmente de hielo marino. Bueno, esto es, lo que voy a poner aquí es lo que se conoce como el palo de hockey, si quieren entrar al palo de hockey, ahí entró muy bien, que es la reconstrucción de temperaturas en la Tierra desde hace 1000 años, o sea, hasta donde la línea es azul, hasta donde la línea es azul son reconstrucciones hechas por medio de proxies, por el hielo marino, qué tipo de isótopos contiene, los corales y, bueno, lo que comenté antes, y a partir del rojo esas son cosas que hemos medido. La parte gris es más o menos el rojo, y lo que se está viendo es que parece que va descendiendo la temperatura, y cuando llegamos hacia el 1900 empieza a tirar hacia arriba a gran velocidad. Por eso fue muy criticado, se criticaron
O sea, hubo creo que unos 30 papers intentando tirar abajo lo que era el palo de hockey. Ninguno de ellos tenía fundamento físico ni matemático, salvo uno que criticaba la forma de hacer las medias, pero cuando se aplicaba poco cambiaba de lo que era la estructura del palo de hockey. Estos son los mismos estudios, pero hechos por dos personas, y se vuelve a ver la misma tendencia. Bueno, una cosa que quería comentar el palo de hockey es que la temperatura va como bajando, y va bajando hasta que llegamos hacia el 1900. Bueno, iba bajando porque realmente por las órbitas que describimos alrededor del Sol estamos escapando de lo que se llamaba el periodo cálido interglacial, que lo abandonamos hace unos 6.000 o 5.000 años, y nos dirigimos a un periodo glacial. Entonces la temperatura debería ir bajando tan solo por condiciones de movimiento de la órbita. Y paró, pues ahora veremos cuál es el motivo. Aquí vuelve a pasar el palo. Hemos hablado de la detección, cómo hemos detectado que hubo un cambio. Tenemos distintas formas de hacerlo, unas se apoyan, o sea, unas no se apoyan en otras, sino que son coherentes todo lo que son las medidas indirectas. Y ahora vamos a ver por qué eso lo hemos relacionado con los gases de efecto invernadero. Os voy a hacer un registro. Desde 1950 podemos medir la cantidad de gases de efecto invernadero gracias a las estaciones, pero todo lo que nos falta de antes lo medimos gracias a los proxies de hielo que año a año, nevada a nevada, van dejando guardado entre el hielo pues, gotitas de aire que nos dan información de cuánto CO2 había, cuánto metano había y cuánto óxido nitroso. Y lo que se ve de nuevo es que hacia el 1900, después del 1800, esto sube y de una forma muy radical, cuando antes había una estabilidad, ¿no? Podía haber pequeñas variaciones, pero se estaban siguiendo una tendencia más o menos lineal. Estos gases que tienen efecto de calentar, hay fórmulas para calcular cuánta temperatura aportan en función de su concentración. Esto quien quiera rayarse se puede rayar, es una forma divertida de pasar el tiempo, y si no, pues que se siguen los que estamos trabajando en eso. Y entonces, aquí se montan los palos. Vamos a atender primero a la primera gráfica. Aquí lo que se ve es la evolución de los distintos forzamientos, como se llama, a lo que afecta al clima, ¿no? A los distintos forzamientos que van desde el sulfato que está en la atmósfera, que cuando aumenta en cantidad disminuye la temperatura porque hace como un paraguas para la entrada de luz, entonces no entra tanta energía. Lo mismo sucede con los volcanes, que cuando escupen sus partículas a la atmósfera reduce la cantidad de luz que puede entrar en la Tierra. El ozono, pues bueno, tiene también su importancia. Esto es el registro solar, la variación solar, que tiene que ver principalmente con las manchas solares. Y después vemos aquí la importancia de los gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Cuántos son los greenhouses? Y si veis, son los que más aportan. Si esto lo modelamos, que modelarlo es coger y programar cómo hay unos feedback, cómo hay unas interacciones entre la atmósfera, el océano, la litosfera, los gases que tenemos, pues podemos sacar los modelos, y esos modelos lo que nos dan es algo bastante parecido a lo observado, ¿no? Los modelos es para dar una idea. Esto es lo de la Wikipedia, pero lo que tenemos hablando también es información trabajada por científicos, y se viene a ver exactamente lo mismo, ¿no? Que es principalmente son los gases de efecto invernadero los que están provocando este aumento. ¿Por qué atribuimos, además de estas formas directas, ahora formas indirectas o que tengan que ver única y exclusivamente con un calentamiento global debido a efecto invernadero? Pues sí, hay unas cosas llamadas fingerprints, que lo que nos dicen es que, vamos a ver, el calentamiento es global y no hay ninguna variable local que pueda explicar que, pues a lo mejor que aquí está, bueno, estoy contando para acá, ya me dio. No, me digas Que ahora tiene una realidad. A ver, el calentamiento es global, se da en todas partes del mundo. No hay ningún efecto meteorológico que pueda abarcarlo todo de esta forma, no tiene que ser un efecto climático. Además, los inviernos, año a año, se están haciendo más calientes que los veranos. Esto es algo que tiene que ver con no un calor que entra, porque si fuera de la radiación solar, sería un calor que está entrando y el calentamiento debería ser mayor en verano. Cuando el calentamiento es mayor en invierno, año a año, eso quiere decir que es un calor que no se permite escapar. Lo mismo sucede con los días y con las noches. Si fuera algo debido a la actividad solar, los días se calentarían mucho más que lo que se están calentando las noches. Pero como no es eso, sino que es una capa que impide escapar al calor, las noches
año a año se están calentando más que el calor, o sea, la temperatura media que está ganando los días. Además, en los modelos se predecía que lo primero que se iba a calentar era el Polo Norte, y efectivamente se está bajando, o sea, se ha medido que ha subido muchísimo la temperatura del Polo Norte, está bajando el hielo polar. Después hay que tener en cuenta, bueno, pues si el océano retiene calor, lo que puede estar pasando es que está soltando ese calor que tenía retenido, ¿no? Como si fuera una pila. Pero si analizas las capas, ves que está afectando a nivel global y que el calor es algo que no es que esté escapando del océano, sino que aún el océano tiene para seguir reteniendo calor, ¿no? Otro de los efectos que solo puede ser por efecto invernadero es que la troposfera, que es donde se desarrollan las nubes, todo el tipo meteorológico, se está calentando mucho, mientras la estratosfera, que es justo lo que está encima, se está enfriando. Si fuera por un efecto de actividad solar, se tendrían que calentar por igual todas las capas atmosféricas, pero como es algo que viene de abajo y queda retenido, lo normal es que la troposfera, que es la atmósfera baja, se caliente y justo lo que hay encima, por donde debería escapar, como no está escapando, se está enfriando. ¡Oh! ¿Cómo es que está la última? Decía otro que no es. No es rápido, que os veo algunos con cara de... No. Por motivos naturales, los motivos naturales están medidos, porque últimamente, como hemos puesto garitas meteorológicas por todos los lados, pues podemos saber cuánto afecta a la naturaleza, y lo que afectaría a la naturaleza, por cómo está de forma local, es que debería de haber disminuido la temperatura. Y eso quiere decir que todo el aporte es nuestro y con muchas ganas. Después, la gente que estudia lo que es propiamente la meteorología no encuentra ningún motivo meteorológico que haga que se caliente el globo de forma general. Entonces, no puede ser un motivo meteorológico. Además, que esto lo hemos medido por satélite, la cantidad de radiación que entra y la cantidad de radiación que sale. Y actualmente la Tierra está emitiendo más en el infrarrojo, es decir, que se está calentando. Y además que los satélites, bueno, los radiotelescopios que tenemos en Tierra están recibiendo más radiación infrarroja de la que debería ser solo por el Sol. Entonces eso vuelve a reforzar que es por tema de gases de efecto invernadero. Bueno, esto es una de las falacias que cuentan, que el CO2 ha aumentado muy poquito, que ha aumentado un 0,007, pero si nos vamos a 400.000 años atrás y vemos cómo va oscilando la cantidad de CO2, los periodos con menos CO2 son periodos fríos, los periodos con más CO2 son periodos cálidos. Esto va oscilando hasta que llegamos a nuestra época, y aquí ya pega un salto enorme hacia arriba. Cuando estábamos en 280 partes por millón, pasamos ahora a casi 380 partes por millón. Partes por millón es cuántas moléculas de CO2 hay en la general de la atmósfera que le rodea, ¿no? por cada millón. Y lo que, bueno, Antón Uriarte, que es uno de los mayores negacionistas que hay en España, lo que dijo, pues bueno, hizo el cálculo y le daba ese 0,007%, y ahí tiene su representación, pero claro, es que este hombre cuando lo hizo, no hay culpa. Falta una... pues sí, falta una imagen. Cuando lo hizo, lo que comparó es los átomos, o sea, las moléculas de CO2 con todas las moléculas que hay en la atmósfera, cuando algunas no tienen que ver con el efecto invernadero, y también podría dar guerra con todas las moléculas del universo con las que le diera la gana. Si quieres hacer bien el cálculo, lo que tienes que ver es cuánto hay en un principio, pongamos que era esto, y cuánto hay en la actualidad, y si tú coges 300 y divides entre 400, lo multiplicas por 100, estás haciendo un porcentaje, no te da un 0,07% nada, sino que da un 35% de aumento. Bueno, aquí hay un documental que se mueve por internet, principalmente por YouTube, con un montón de me gusta y cosas por el estilo, que es el calentamiento global, el gran tipo del calentamiento global, y lo que muestran pues, son dos gráficas, una de la temperatura, la evolución de la temperatura en azul, y el forzamiento, o sea, la evolución de lo que es el efecto solar, ¿no? Si estaba dando más o menos energía. Lo que llama la atención de este gráfico es que, a pesar de ser un documental que creo que era del 2004, los datos de la temperatura no pasan de 1900,
los del efecto solar no llegan casi al año 70, ¿no? Entonces una televisión australiana se empezó a investigar y encontró que, claro, que al gráfico le faltaba la parte que no quería mostrar, que el efecto solar, o sea, el forzamiento solar está disminuyendo, pero la temperatura está creciendo. Entonces, realmente, el Sol por sí solo no puede explicar la temperatura que tenemos. Estos ya son gráficos de gente que se dedica a la investigación, o sea, son los gráficos serios. En rojo está la actividad solar y en azul la temperatura. Y esto, pero cambiando los colores, pero de otro centro de investigación, ¿no? Lo que se ve es que no llega a explicar, de hecho, en algunos momentos la temperatura, o sea, la temperatura supera al calentamiento que podría haber dado por la actividad solar. Por esto, en lo que tiene que ver, relacionar que el aumento de temperatura es de gases de efecto invernadero, pero vamos a ver por qué esos gases de efecto invernadero somos nosotros los responsables de su aumento. Lo primero que hay que ver es que la naturaleza tiene un ciclo del carbono, ¿no? No hace falta quedarse con los números, lo que llega a saber es que la naturaleza intercambia carbono entre la atmósfera, la Tierra y el mar, principalmente. Luego tiene intercambios internos, pero es algo que está medido y que es conocido desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, si vemos, ahora vamos a empezar con las evidencias indirectas de por qué hemos sido nosotros. Hasta que empezamos la revolución industrial, la cantidad de gases de efectos invernaderos era algo bastante estable, ¿no? Parecía que formaba una línea recta. Aquí tenemos pues, las medidas hechas en los proxies de hielo y vemos exactamente lo mismo, ¿no? Que en cuanto entramos nosotros, mira, aquí está el 1900, empieza a aumentar los gases de efectos invernaderos. Y si cogemos ya, estos son 20.000 años atrás, ya con los proxies geológicos de todo tipo, lo que vemos es que en azul está la temperatura, en rojo están los gases de efecto invernadero, en concreto el carbono, que el dióxido de carbono, que es el que nos vamos a centrar porque es el que tiene más tiempo de permanencia en la Tierra, es y además es el más importante a la hora de hacer un forzamiento. Y lo que vemos es que sí, había aumentos de CO2, pero nunca a la velocidad que está dando actualmente. Y para ya sacarnos de dudas, pues entonces podemos jugar con lo que llaman la huella isotópica, ¿no? Tú puedes tener un átomo, y si ese átomo tiene en su núcleo pues sus protones, sus neutrones, si tiene algún neutrón de más o un neutrón de menos, sigue siendo el mismo elemento, pero es una variedad isotópica. Es lo que se llama el carbono 12, el carbono 13, el carbono 14, ¿no? Que quiere decir que tienen pues un neutrón más de lo normal o otro neutrón más. Resulta que las plantas, que era lo que era hasta las plantas antiguas, que son las que se transformaron en petróleo, y las plantas actuales, prefieren fijar en ellas el carbono 12. El carbono 13 no suelen fijarlo en su naturaleza. Entonces podemos relacionar la cantidad de CO2 que emitimos y comparar si eso va creciendo con el ratio que hay entre carbono 12 y carbono 13. Si coinciden en la forma de crecimiento, quiere decir que el origen de ese carbono que hay en la atmósfera es porque nos estamos quemando en concreto unos materiales que hace muchos años eran frágiles. Bueno, otra de las falacias es que los volcanes emiten mucho más CO2 que lo que hacemos los humanos, y eso, pues, si lo vemos aquí en una gráfica, fijaros, este lado de la gráfica es lo que emitimos, lo que fue pasando con el tiempo, en la cantidad de CO2, medido además en Mauna Loa, en el Pacífico. Por eso el CO2 se mezcla muy bien. Entonces, cuando tenemos una estación, ya te da la medida de casi todo el mundo. O sea, hay pequeñas oscilaciones sobre ese valor. Esto es lo que fue aumentando con el tiempo, y esto, pero ya mirando en estos numeritos, o sea, esto es la cantidad de CO2 que ha conseguido echar por los volcanes a lo largo del tiempo. De hecho, podríamos intentar localizar aquí si hubiera un pico, aquí hubiera un pico, aquí hubiera un pico, y es inapreciable, ¿no? Porque nosotros emitimos como 100 veces más CO2 que todos los volcanes de la Tierra juntos. De hecho, mira, nosotros emitimos 26,4 gigatoneladas al año, contra lo que hacen los volcanes, que es 0,3 gigatoneladas al año. Bueno, otra de las cosas que dicen los negacionistas es que la naturaleza emite mucho más CO2 que nosotros, por todo lo que tiene en intercambio. La naturaleza, además de emitir, lo vuelve a meter en su sistema, lo hace desaparecer de la atmósfera, mientras nosotros solo emitimos. Entonces, esto, para entenderlo, vamos a jugar con un diagrama de bañera que es antes de nuestra intervención. La naturaleza estaba emitiendo una cantidad de CO2, por lo que es su propia dinámica, y dentro de la propia dinámica también lo volvía a reabsorber. Tenemos una cantidad de CO2 estable, como habéis visto en las gráficas anteriores. Entonces llegamos nosotros
y solo hacemos una cosa, que es emitir CO2, por lo tanto la cantidad de CO2 tiene que subir. Podemos calcular en cuánto ha subido esto, porque la variación va a ser igual a lo que aporte la naturaleza más lo que aporte el hombre. De eso conocemos dos cosas. Conocemos cuánto está emitiendo el hombre y conocemos cuánto varía. Conocemos cuánto está emitiendo el hombre porque una cosa que tenemos muy medida en la sociedad actual es la cantidad de energía que consumimos, porque la moneda es proporcional a la energía consumida. Entonces hay que saber cuánta energía se consume. Y lo que nos sale es que la naturaleza es capaz de comerse ella solita. Esto pues es que la naturaleza coge, pero que está salvándonos parte del problema, pero solo es capaz de comer la mitad de lo que nosotros emitimos. Entonces no es un error de medida. Si fueran números más parecidos, pero cuando uno es el doble que el otro, no es un tema de error de medida. Entonces también dicen que los negacionistas que el clima cambia de manera natural. Claro, es lo que estamos viendo aquí. Hay una serie de leyes de la naturaleza, o sea, que son las leyes de la física, de la química y demás, y lo que hacen es que varíe tanto que sea el origen porque aumente la temperatura, o sea, la energía emitida por el sol, o porque nosotros estamos interviniendo directamente en el clima. Hay unos motivos, y eso es de los que hay que hablar. Porque también de forma natural pues aparecen los incendios y arden de forma natural, que a lo mejor hay algunos que puedes localizar un pirómano y saber que fue un pirómano, ¿vale? Pues puedes decir, oye, este pirómano lo cancelamos, pero no miramos a todo el resto de la humanidad a ver si ellos han participado en el incendio. Pues lo mismo, o sea, hemos encontrado que así es, los gases de efecto invernadero no hay que mirar otro tipo de fuentes. Vale, esto respecto a lo que es la atribución que hemos ido nosotros. Entonces ahora vamos a ver lo que es propiamente el cambio climático, los impactos que hay debido a él. Entonces, estos son las previsiones de aumento de temperatura. Se prevé que ya subió 0,8%, se prevé que al final de este siglo suba como hasta 2 grados más, pero dependiendo del escenario donde trabajemos. Si nos dedicamos a conservar, a hacer buenas políticas que reduzcan las emisiones, pues estaremos en un escenario, pero si seguimos tal cual estamos ahora, o consumiendo más, pasaremos a un escenario completamente distinto. Esto viene a ser lo mismo, pero con otra gráfica. Entonces, pues vamos a ver los impactos. Primero, hablar de que algo que dicen por ahí los negacionistas, que el cambio climático ahora es lo que llaman el calentamiento global, como si fuera un tema de merchandising. No, porque cambio climático porque da mucho más miedo que calentamiento global. Pero es que una cosa tiene que ver con la otra. O sea, si tú tienes un calentamiento, está aumentando la temperatura media del planeta, la temperatura en concreto en la Tierra es la variable por antonomasia que gobierna la meteorología y el clima. Entonces, si aumenta la temperatura, va a haber un cambio de clima, va a cambiar completamente el sitio donde estamos viviendo. Entonces, lo primero que va a suceder es un aumento del nivel del mar. Bueno, vamos a ir por orden, que sea lo primero, ya ha pasado. De hecho, tenemos 20 centímetros más de altura en lo que creció en este siglo. Lo que se prevé para el siglo pasado, se prevé para este que sea un metro de altura. Y esto pues aumenta no solo por la cantidad de hielo que está fuera del agua, que se va derritiendo y va a ir aportando, sino porque los sólidos, los líquidos y los gases, al aumentar la temperatura, aumentan su volumen. Y el mar, pues, o sea, el agua aumenta como 10 veces más que lo que podría aumentar un sólido con la misma variación de temperatura. Esto va a traer problemas principalmente en el sudeste asiático, en la zona de Polinesia, los Países Bajos y todo lo que sea vivir cerca de la costa. Bueno, otra cosa que sucederá es si aumenta la temperatura, y la temperatura es el motor, lo que vamos a tener son una meteorología extrema. Habrá lo que se llama hipertermia. Hipertermia es un efecto que es que tu cuerpo es incapaz de desalojar todo el calor que tiene que desalojar, tan solo porque la cantidad que está rodeada es enorme. Entonces, si seguimos por los malos caminos, habrá lugares de la Tierra que no podrán ser habitables, o sea, en el caso del peor de los casos, ¿no? O sea, esto se llama alto impacto pero baja probabilidad, ¿no? Que es una subida de temperatura a 6 grados. Habrá sitios, principalmente lo que es la zona tropical, el Ecuador y trópicos, que la vida será imposible y al cabo de 300 años, que ya se va a vaticinar más, porque ahí ya son una subida de 11 grados, habrá que empezar a vivir por encima de latitudes medias, porque de ahí para abajo, o sea, lo que es de latitudes medias hacia el Ecuador y del Ecuador a las latitudes medias del sur, ahí será completamente imposible la vida porque no podremos transpirar. Habrá más olas de calor. Esto, como voy a poner un ejemplo, pero que no se interprete como climatología, sino climatología, pero puede ser debido al cambio climático. En el 2005 hubo un verano muy caluroso, olas de calor elevadas, y
En Francia pues, murieron muchos ancianos. Curiosamente no murieron los ancianos donde hubo una temperatura mayor, sino donde la diferencia de temperatura respecto a las medias eran mayores, porque los cuerpos tienen que acostumbrarse, y lo de los niños y los ancianos a estos cambios no los llevan nada bien. Si hay mayor temperatura habrá más incendios, se puede realimentar porque los árboles son uno de los sumideros de CO2, es uno de los sumideros. Hay aquí algo entre observaciones porque es algo que se prevé y ya hay medidas que indican que sí, que es que inviernos más fríos en latitudes medias que en el hemisferio norte, ¿no? O sea, es donde vivimos nosotros. Eso es que al perder fuerza la célula... a ver, os lo enseño. Ahí está. Al perder fuerza esta célula del medio, se va a hacer más grande, se va a hacer más pequeña, se va a hacer más pequeña. Este viento que hay por ahí, que es el que mantiene al aire frío en el polo, no va a tener esa fuerza y va a poder ser desalojado, y entonces vendrán inviernos más duros a la zona del hemisferio norte. Pero esto aún no se puede garantizar. Esto es lo que prevén los modelos. Hay que empezar a pasar el tiempo porque eso es la diferencia entre la climatología y los pseudocientíficos, ¿no? Que esto es posible, pero está muy bien. Estamos en impactos, bien. Claro, si aumenta la temperatura va a aumentar la evaporación, entonces van a aumentar las precipitaciones. Entonces, las tormentas y los huracanes van a ser más violentos. De hecho, eso ya se está midiendo ahora. Los huracanes posiblemente haya menos, pero de mayor intensidad, porque la fuerza del huracán es el calor que puede coger del océano, de los primeros 50 metros. Bueno, los primeros 50 metros están cada vez más cálidos, entonces tiene más fuerza para coger. El tema es que el cambio climático lo que nos va a provocar también es en la horizontal una llanura de viento, y eso va a romper la formación de huracanes. Entonces habrá menos huracanes, pero cuando sean serán muy violentos. Claro, si llueve más, pues habrá más inundaciones y más sequías, que lo que se va a hacer es reforzar. Entonces la zona que era seca se volverá más seca y la zona que era húmeda se volverá más húmeda, teniendo en cuenta ese desplazamiento de las células de convección que nosotros tenemos aquí en el norte de África. Tenemos una zona de altas presiones, y en las zonas de altas presiones no llueve. Si esa célula se hace más grande, va a coger toda la cuenca mediterránea, entonces donde se va a perder cultivos va a ser todo lo que es la cuenca mediterránea, pues se transformará en un clima parecido al que hay ahora en el norte de África. Bueno, esto no tiene que ver exactamente con el cambio climático, es un efecto químico. Es que si tú tienes CO2 en la atmósfera, ese CO2 se va a difundir en el océano, se va a mezclar, y es lo que nos va a provocar que se va a acidificar el océano por introducir CO2. Al acidificarse, lo que hace es que el calcio, ¿cómo se llama lo que llevan los calcios? Estalamitas, no. Bueno, tiene un nombre ahora no me sale. Bueno, pues los corales y muchos animales marinos, principalmente el fitoplancton, parte del fitoplancton, construye su caparazón gracias a una estructura calcárea. Si acidificas el mar, no tienen de dónde tomar no sale la palabra, es el compuesto, o sea, CaCO, esta no me acuerdo. Y en cultivar, o donde va a haber humedad, no va a haber humedad, va a haber problemas en alimentación. Se debería de controlar las cuencas que viven del agua del deshielo, tendrán que cerrar la salida de los glaciares para no perder esa gran cantidad de agua que tenían almacenada, que pueden ir perdiendo porque aumentará la temperatura. La agricultura habrá que adaptar las especies al nuevo clima. Pues bueno, salud, ahí vienen unos problemas, y lo que quería hablar más importante es biodiversidad. Hay una idea que la biodiversidad tiene que ver con la temperatura, ¿no? Cuando hay mucha temperatura hay mucha biodiversidad, ¿no? La biodiversidad tiene que ver con la estabilidad climática.
en los trópicos, que es donde pensamos que con temperatura hay mucha biodiversidad, lo que hay es realmente una estabilidad climática durante todo el año, que lo que hace es que no haya mucha oscilación de temperatura, que se comporte más o menos igual, y eso da oportunidad a la biodiversidad. Si entramos en un clima de extremos, como ese que decía, a lo mejor de desalojos del frío ártico hacia las latitudes medias en el hemisferio norte, eso hará unos inviernos más fríos, nos llegarán unos veranos cálidos, nos va a disminuir la biodiversidad, y la biodiversidad es como nos enfrentamos a los problemas y a las plagas que hay en el planeta, ¿no? Bueno, una cosa que dicen los negacionistas es que el CO2 no es tóxico, claro, no es tóxico, tampoco es tóxico el radón y otras fuentes radiactivas, tampoco es tóxico pues la inundación y un huracán, no son tóxicos, pero otra cosa es que nos generen problemas. Entonces, que lo tengan como un contaminante es porque a partir de cierta cantidad nos genera un problema, no porque sea tóxico. Y ya para cerrar, vamos a hablar de la mitigación y adaptación. Son medidas complementarias, no se pueden entender por separado. Entonces, lo primero que hay que entender es que el cambio climático es irreversible. Como mucho lo que podemos hacer es quedarnos como estamos y detenemos completamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí lo que viene son las previsiones. Esto es en gris la retirada, o sea, que dejamos en 100 años de emitir CO2 principalmente. En naranja viene el crecimiento de temperatura, que tarda en estabilizarse, pero vemos que sigue subiendo, es una temperatura que no bajará en al menos 1000 años. En azul oscuro es lo que tardará en estabilizarse, lo que estamos echando CO2, lo que va a tardar en estabilizarse la cantidad de CO2 en la atmósfera, que es entre 100 y 300 años. En azul más clarito es lo que se va a expandir el nivel del mar, solo porque, claro, hay un aporte energético y entonces tú expandes, sus moléculas cada vez se mueven más rápido, ocupan más espacio, o sea, se separan unas de otras, ocupando más espacio. Y la línea punteada es el aporte pues, a nivel del mar solo por el deshielo continuo que va a haber durante mucho tiempo, que tenemos bastante hielo, pues claro, cada vez va a haber. Eso era pues el gráfico sencillo, y este es el gráfico con estudios, y bueno, pues dejamos de emitir aquí. Y entonces primero va a disminuir la cantidad de CO2, pero se va a estabilizar, dejamos de emitir más tarde, pues disminuirá más rápido, pero al final siempre hay una zona de estabilidad. Esto es para los mismos casos de arriba, pero cuánto se va a mantener la temperatura de ese calor, y aquí pues para los mismos datos de arriba lo que sería la expansión de los océanos. Si miráis las revistas serias de economía, digo las serias, no las de finanzas, son dos cosas distintas. Han hecho estudios, y los estudios lo que dicen es que económicamente, incluso en el propio sistema actual económico, que es un sistema neoliberal, es más conveniente hacer cosas que no hacerlas, por el gran destrozo que habría de no hacer nada. Entonces vamos ahora a hablar de adaptación y mitigación, que son dos tipos de cosas que tienen que ir en conjunto, no se pueden separar. La mitigación va a ser para que este cambio climático no sea tan fuerte, no sea tan drástico, y la adaptación, porque como va a estar ahí y no va a haber más remedio, durante muchas generaciones lo vamos a enfrentar a él, tenemos que adaptarnos. Entonces, empezando por la adaptación, hay que defenderse contra inundaciones. Los Países Bajos ya están subiendo de nuevo los niveles de sus diques. Hay que cambiar la planificación urbanística de forma que las casas estén acondicionadas a los nuevos climas. El problema que hubo en Francia, que os comentaba antes, en el 2005, es porque las casas están con sus tejados de zinc y de otro tipo de material pensados para climas fríos. Cuando les viene mucho calor, las casas no están acostumbradas, no están preparadas para desalojar ese calor. Hay que hacer una adaptación, que no digo en Francia, hay que hacer adaptaciones en todos los lados. Hay que cambiar de variedades agrícolas, porque si se mueven las zonas climáticas, se van a mover qué es lo que puedes dar ahí con facilidad. Bueno, lo de presas en lagos glaciares, lo comenté antes, esto es lo último, migración. Hay un problema que es que nosotros podríamos plantearnos y seriamente pensando que, claro, es difícil migrar porque hemos dejado muchísimos recursos en la forma de vivir que tenemos ahora, hemos empleado mucho tiempo, mucho dinero, ¿no? Y la migración se vuelve algo complicado. Pero no se vuelve solo complicado para nosotros, sino que se vuelve complicado para los animales, porque a pesar de que ellos no van a tener el problema de pasaportes y demás, tienen el problema de su hábitat está completamente fraccionado por todas nuestras carreteras, por todas las construcciones que hemos hecho, y el sistema natural de adaptación a los cambios climáticos, que ya el ser humano ha subido unos cuantos, o sea, la migración, ahora nos enfrentamos que va a ser más complicado, entonces hay que empezar a concienciarse en este tipo de cambios.
Bueno, mitigación, hay dos formas de trabajarla, que es en emisiones y en sumideros. Emisiones es disminuir los gases de efecto invernadero, entonces es dejar de utilizar energía no fósil, o sea, pasarse a energías renovables o nuclear, con el problema que conlleva la nuclear, que no es necesario meterse plenamente en la nuclear. Yo creo que tenemos bastante nuclear, y tener nuclear es dejar problemas a 35.000 años a los siguientes, o sea que de inteligente no tiene nada, hasta que sepamos manejarlo, o sea, investigar sí, aumentar, digo no. Una fuerte electrificación, una electrificación que pueda ser más distribuida, no tan centralizadas como las tenemos ahora, porque somos dependientes. Trabajar con eficiencia carbónica, que es no todos los biocombustibles que usamos emiten la misma cantidad de CO2, o sea, el peor vector es el carbón, después el petróleo, y pues se va a poner algo bueno, a lo mejor sería el gas, ¿no? Pero de todas formas sigue emitiendo, y esto no es emitir poco, es dejar de emitir a lo que hay que llegar. Hay que hacer una eficiencia energética, si ya hay gente que lo está haciendo, que se llama cogeneración, eso de si tengo en mi planta industrial un horno que se pone a alta temperatura, pues no voy a andar tirando gasoil para tener la calefacción de las distintas habitáculos o para el agua sanitaria. O sea, hay que aprovechar lo que ya se tiene, eso es lo que se llama cogeneración. Trabajar con biogás, recuperación energética, biofiltro, bueno, pues hay una serie de temas que hay que ir tratando. El consumo es importantísimo, o sea, en concreto, creo que el 50% de lo que se emite viene solo de transporte. No hablo de transporte de nuestros coches, hablo de transporte de nuestros productos, porque van viajando de un lado a otro el mundo. O sea, habría que pasar a una economía más local de consumo, porque evitamos esas carreteras, esas autopistas de emisión. Reducción de residuos, reciclaje, bueno, después capturar y almacenamiento. Capturar el carbono antes de que se emita. Bueno, pues eso parece que está bien, pero el tema es que lo guardas, y donde lo estás guardando estás pensando en meterlo debajo de la tierra, y si se fractura el depósito, volvemos a tener el mismo problema de antes, pero multiplicado. Lo que hay que hacer es facilitar el ciclo natural. Hay que aumentar, claro, desde luego, más forestación, reforestación, no hay que aumentar la cantidad de fauna, de flora que tenemos, promocionar los cultivos que ayuden a fijar CO2, porque hay unos que lo hacen más rápido que otros, esto nos puede ayudar. Después hay una cosa que dice aquí, que es geoingeniería, que eso es la idea del científico loco, ¿no? Que es para evitar el cambio climático, lo que vamos a hacer, en vez de no intervenir en el clima, vamos a intervenir mucho más, pero de forma que el efecto sea el contrario. Entonces esto sería emitir partículas que impidieran que la luz solar llegara a la Tierra. Pero claro, para emitirlas tienes que hacerlo durante muchos años, tener todo eso controlado, y si en algún momento dejas de hacerlo, como no has solventado el problema de la cantidad de CO2 que había, va a empezar a entrar la energía solar, y la subida en ese caso sería mira, es que estamos tan mal que no queda otro remedio. Pues bueno, si llega a ese punto podemos tener algo estudiado de antemano. Bueno, otra forma es reducir la radiación solar. Y ¿qué se está haciendo? Pues esto es la Europa del SIG, la Europa de los 27, que es la cantidad de CO2 que se estuvo emitiendo desde el año 90 hasta la actualidad, o sea, son 20 años, se ve que está disminuyendo. Este gráfico no está actualizado, faltan 2 puntos más, uno aquí y otro aquí, que es que sube y que baja. Se ve que desde que empezó la crisis financiera, la gente al perder el liquidez dejó de comprar, entonces dejó de mover de productos de lejos, y hubo esa bajada en picado. Y bueno, resumiendo, tal vez es un viaje general porque son muchas ideas, y para centrar. Primero, la temperatura tiene que ver con la cantidad de energía que le llega al sistema y con la que puede escapar. Hemos detectado el calentamiento global no solo por lo que lo hemos morido directamente, sino por un montón de evidencias indirectas que dan fe de que el calentamiento es global y lleva tiempo. Hemos medido cuáles son los orígenes, que el origen es el efecto invernadero, y no puede ser cualquier otro de los forzamientos que afectan al clima, no puede ser ni el sol, ni el ozono, ni los volcanes, ni los sulfatos. Conocemos que la responsabilidad es nuestra, y además sabemos la medida exacta de cuánto estamos emitiendo CO2. Y para cerrar, bueno, pues estamos en un calentamiento global hacia un cambio climático.
la migración es problemática y entonces hay que empezar a pensar en medidas que hagan que se reduzca la cantidad de CO2 que emitimos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Ese es el correo del tío que se curró la presentación y le mandaré el vídeo con lo que pude hacer. Muchas gracias.